¿Sabías que durante un tiempo se realizaban rituales para desarrollar el crecimiento del pelo utilizando excrementos de gallina? ¿O que el faraón saludaba una vez al año al dios Ra al amanecer ofreciéndole su semilla? ¿O que el pis se usó durante décadas en otro tipo de ritual como bactericida para los dientes? En el programa de hoy nos vamos a dar una vuelta por ciertas costumbres del pasado que se mueven entre la ritualística más mágica y la escatología más profunda. Y hay que decir que algunas de ellas siguen vigentes. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Laura Falcó, a ti este sitio, bueno, sí, siendo muy gótica como eres, seguro que te gusta, claro. Una capillita de la Santa Muerte. A mí ya sabes, efectivamente, a mí ya sabes que estas cosas me gustan. Otra cosa es que luego todo el mundo me dice que mi aspecto no casa con esos gustos así un poco góticos que tengo, pero bueno, oye, es lo que hay. Eso es cierto, sí, pero desde luego, a ver, impacta, ¿eh? O sea, esta Santa Muerte, que no deja de ser un esqueleto vestido como si fuera una virgen. Bueno, de hecho la llaman la virgen de los narcos, ¿no? Algunas malas lenguas la llaman así. Efectivamente. Bueno, son esos contrastes que yo creo que siempre tienen algo de especial. Bueno, mira, el Josep, si es que no puede evitarlo, Josep, el alcohol es para Malverde, no para que tú te lo tomes. Joder, madre mía, cómo me ha puesto, hombre, de verdad que vengo con la camisa recién lavada. Joder, de verdad. Bueno, pues eso. Josep, sitio chulo este, ¿eh? Sí, impresiona un poquito, la verdad. Esta efigie siempre me ha llamado poderosamente la atención, casi en una mezcla de mal gusto y morbo a partes iguales. Sí, la verdad es que sí. Además, yo creo que muy poquita gente sabe que en España tenemos una capilla de la Santa Muerte. No vamos a decir dónde, porque tampoco es cuestión. Ya sabéis que dicen de la Santa Muerte, aunque hablaremos un poquitín ahora de ella, pero en fin, que digamos que es para peticiones un poquitín más oscuras, aunque eso, cuidado, cuidado con la petición, porque también dicen que si te la concede, luego se la cobra, y se la cobra bien, además. Jesús, de estas cosas como que, bueno, pues como maniquíes, ¿no? Sí, no, pero reconozco que me impresiona mucho, es un culto que histórica y religiosamente me llama mucho la atención, y lo que no tengo claro es si el cigarro también es para Malverde o aquí a la Santa Muerte se le puede dejar un... No te lo fumes, ya me da que se le ha empezado a fumar. Ya se le ha empezado a fumar. Yo te digo que este es capaz de robarle el cigarrillo. Pues por eso te digo. No, yo no me atrevo. Este es capaz de robarle el cigarrillo, como bien decías, si lo dejas. también es una figura asociada al mundo del narcotráfico, y muchas peticiones, y son muchos los testimonios, es precisamente de gente de este tipo de cárteles que vienen a pedirle sus favores. Esto es lo de siempre, ¿no? Yo creer no creo, pero por si acaso no me acerco demasiado, porque fijaos lo que ha pasado. Bueno, esto no os lo he contado, pero es curioso porque con esta figurita pasa muchas veces que la gente no se lo cree, pero por si acaso no me acerco, ¿no? Y ha habido detalles curiosos, ¿no? En esta fase de preparación en la que estamos ahora mismo para el programa de Mega, el Colegio Invisible. Ya sabéis que pega el salto a Mega, ahora a mediados de julio, pues estrenamos. Y ha habido cosas curiosas, y es que en el plató tenemos una figurita muy pequeñita de la Santa Muerte que hemos colocado en un lugar prominente de esa especie de biblioteca salón, cuarto de las maravillas, ya lo veréis porque es una auténtica chulada. Y quien no la conoce se acerca y pregunta, ¿esto qué es? Cuando le explicas lo que es, ya no la tocan, ¿eh? Ya no la tocan por si acaso. Es curioso como esto de que yo no creo, pero cuando empieza a creer es cuando empieza a hacer efecto. Es que las supersticiones están mucho más arraigadas de lo que todos creemos. Y los actos mágicos, que a menudo pasan inadvertidos, todos brindamos con champán o cava, todos cuando se enlazan con su pareja llevan una sortija, un anillo, que acredita. Esos son rituales. Claro, que son pequeños rituales del día a día. Y fíjate, en esta Eurocopa de fútbol, la de jugadores que vemos haciendo 3 saltitos antes de entrar al campo. Claro. Es decir, cuanto mayor es el riesgo de una determinada actividad, más supersticiones acarrea, porque tú intentas reproducir aquello que te ha llevado al éxito, y ese es el origen del ritual. Es decir, cuando algo ha funcionado, intentas volver a repetir las mismas circunstancias para que los parámetros no se salgan del posible fracaso que pueda inducir esa. Mira, esto me ha molado bastante. Vamos a ver, vamos a contar un ritual que tengamos cada uno de nosotros. Venga, Laura, empieza tú. Wow, ritual. Bueno, yo soy muy ordenada.
Y, por ejemplo, tengo rituales que, claro, que igual a los que convives pues no lo acaban de entender. Yo no obligo a nadie a ser como yo, pero yo lo soy. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, pues, por ponerte un ejemplo, tener la ropa interior por colores, organizada por tamaños, por no sé qué. Claro, la pobre chica que viene a trabajar a casa, pues siempre al principio entran en shock. Luego ya se acostumbran y ya van haciendo, ¿no? Pero bueno, soy... Oye, pero me ha llamado la atención esto de la ropa interior por tamaños. No, por tamaños, no, quiero decir, o sea, sujetadores, braguitas, lo que sea, ¿sabes? O, por ejemplo, pues lo mismo, las camisetas por colores, por tipo de camiseta, o sea, tengo las cosas muy bien ordenadas. Bueno, es bien, ritual de la manía se puede llamar. A ver, Josep, ¿tú? Pues yo confieso que hay dos cosas que hago siempre. Una, si hay una escalera no paso por ella. Bien. Nunca. Superstición pura y dura. Superstición pura y dura. Y la otra es mi conjuro habitual de todos los fines de año, y tú has estado conmigo y sabes que siempre me pongo una moneda en el zapato derecho, sí, y que siempre intento meter en cava. En algún país no hemos podido, pero siempre intento meter en el cava la sortija. Entonces son dos cosas que pronostican que mi año va a ir bien. Si no lo consigo... Yo este año no tengo el recuerdo de que lo hayas hecho. Sí, pues lo hice, no, me refiero a la sortija en el cava. ¿Sí lo hiciste? Sí, te lo aseguro. Pues cuidadito, que a veces tú ya llegas a fin de año un poquitín perjudicado y te lo puedes tragar, ¿sabes? Y luego hay que recuperarla y no te digo cómo. Sí, pero me perjudico después del brindis. Pero yo soy una persona que con tonterías de estas acabó tirándola a la basura, y cuando se dio cuenta ya no la pudo recuperar, ¿eh? No había opción, no. Bueno, seguro que es que entonces tenía que separarse. No le quedaba más remedio. Y ahí están las señales de la vida. Tú, a ver, Jesús, ¿qué? Pues yo reconozco que estaba dándole vueltas porque no tengo ninguna como tal asociada o recordada, pero quizá lo más cercano también muy asociado en la tradición popular es tocar madera, ¿no? Por aquello de espantar la mala suerte o gafar alguna historia. Quizás sea lo que más hago de forma casi inconsciente en determinadas circunstancias. De todos modos, daré vueltas por si tengo algún ritual. Tú haces como Niels Bohr, que en su despacho tenía una herradura de caballo. Uno de los padres de la física cuántica, en 1920, entra uno de sus alumnos al despacho y dice: hombre, profesor, usted no será supersticioso. Y dice: tengo esto por si acaso. Por si acaso, ¿no? Claro, pero es que es precisamente lo interesante de la superstición, como apuntaba Josep. Es decir, a ver, estamos hablando, y hoy vamos a ver quizás supersticiones muy extremas, desde las más inocuas, inocentes e ingenuas, que pues eso, tocar madera o algún ritual, hasta la evolución de la superstición, que puede desarrollar una creencia extrema y delirante realmente peligrosa. Pero en ese ámbito más inocuo y más sencillo, lo más práctico es creer y practicarlas, porque oye, si existe, ganas todo, y si no, pues oye, no estás perdiendo no era Ángel Nieto el que, por ejemplo, utilizaba permanentemente el mismo mono, el mono de montar en la moto. Hombre, se entiende que no va a ir con un gorila. Claro. Y cuando tenía que estrenar uno nuevo, porque ya no se sostenía en pie, lo que hacía era atarlo y machacarlo, o sea, rodar con la moto para que se ensuciara y se... Fíjate. ¿Por qué? Porque él era fiel al mono que había utilizado para ganar el Mundial de Motociclismo, y a partir de ese momento dijo: este no me lo quito ni para dormir. Hablando de monos, y esta vez sí, de primates, el macaco, ¿no? El macaco. Lo curioso es que la superstición, el pensamiento mágico, acompaña al ser humano prácticamente desde nuestros orígenes, porque realmente tiene bases biológicas y psicológicas que hacen de este tipo de pensamiento mágico algo muy práctico, ¿no? O sea, no tener que racionalizar o buscar evidencia a cualquier situación de la vida diaria, sino muchas veces incluirlo. Y hablando de los monos, se han hecho precisamente experimentos en animales, como en monos o palomas, que demuestran también que incluso en el mundo animal se llegan a desarrollar supersticiones, obviamente ni de lejos tan complejas como las que nosotros podemos llegar a desarrollar, pero lo que decía Josep al principio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un chimpancé, para conseguir comida, a lo mejor en una circunstancia concreta él ha dado o ha girado
en el sentido de las agujas del reloj, y en ese momento los experimentadores le han facilitado la comida, y él ya asocia que ese movimiento es lo que a él le ha conseguido la comida y empieza a desarrollarlo de forma casi automática. No tiene ninguna base racional ni científica, pero ha funcionado, y como pasa en el ser humano, pues muchas veces... A lo mejor es que no es pensamiento así. Mágico, bonito palabra que nos va a dar juego, sino que existen patrones que no podemos racionalizar y que la magia exista, ¿no? Bueno, pues el pensamiento mágico de los macacos, que también está ahí. Bueno, pues nada, yo simplemente deciros, yo es que soy una mezcla entre supersticioso y maniático, entonces claro, ahí se juntan muchas cosas, andaluz, ¿no? Por eso, y aparte tengo el toque del orden muy metido en la cabeza, entonces mi ritual básico de cada día, no voy a decir alguno porque es que sería... Con perdón, estamos a la hora en la que estamos, es pólvora para los cabrones, con lo cual no voy a decir alguno porque ya os conozco y sé que sois capaces de cualquier cosa. Pero, por ejemplo, yo una de las cosas que sí hago en mi ritual diario es que los zapatos no pueden estar mal colocados. Es decir, un zapato tiene que estar al lado de otro. Como el zapato esté al revés o esté torcido, además es que tiene que tener una posición muy determinada. Entonces, es en el momento en el que yo realizo ese ritual de colocar zapatos, y te aseguro que en mi casa hay muchos zapatos, en el momento en el que sitúo todos los zapatos correctamente, es cuando ya digo... Descanso. Jesús, ya sabemos ahora cómo putear. Total, yo estaba pensando que alguna vez me he descalzado a lo loco y ha quedado un zapato en la puerta. Por eso nos llevamos tan bien trabajando, porque los dos somos sí, un poco porque parecidos. Efectivamente tenemos una forma de pensar muy germánica en ese sentido, por lo menos en lo relativo al orden, y por eso nos llevamos tan mal con Josep, porque es un desordenado. No, precisamente no soy... No, tú no, tampoco, eres una persona... Tu tipo de orden es otro. Es otro, sí. Es un orden, como diría Laura, muy Capricornio, ¿no? Soy Tauro, ¿verdad? Vas a decir el horóscopo entero. Pues sí, pues yo sabía que, porque lo suele decir Laura, yo es que de horóscopo sabes que ni puñetera idea. Pero vamos, sí dice Taura. Taura. Sí suele decir Laura con esto de Tauro que sois cabezones. Muy tercos. Y vuestro orden es de otro tipo. En fin, vamos a ir a los rituales curiosos que se han celebrado a lo largo de la historia. Ya sabéis, bueno, pues que hasta en el siglo XXI tenemos nuestros particulares rituales, a pesar de que los tenemos tan interiorizados que no les damos esa importancia que podía tener. Pero seguramente en un pasado pues habría quien habría revestido precisamente estos rituales con ese pensamiento mágico que tanto le gusta a Jesús. Pero hay que decir, Laura, que bueno, hay rituales bastante particulares, ¿no? En ese pasado, por ejemplo, para curaciones, ¿no? Curaciones, vamos a decirlo así, extrañas. Era una cuestión también de falta de conocimiento en muchos casos, pero bueno, yo creo que la falta de conocimiento... Y de salubridad, hay que decirlo. Ahora lo van a poder comprobar nuestros oyentes. Claro, rellenarla con según qué puede ser hasta peligroso y contraproducente, como decía antes Jesús, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que el estiércol, algo que hoy en día no se nos ocurriría utilizarlo para nada sanitario, pues ellos pensaban que curaba enfermedades. No solo eso, sino que en la antigua Grecia, por ejemplo, se pensaba que el estiércol de cocodrilo era un anticonceptivo y la mujer se lo insertaba en la vagina. Imagínate la de enfermedades que podía llegar a pillar, o sea, vamos, inaudito. No me extraña que más de una se muriera de eso. O en Egipto, por ejemplo, los guerreros aplicaban estiércol de animal en las heridas, o los excrementos de oveja también se usaban en medicina popular en Escocia, por ejemplo, para tratar la viruela. O imagínate esta barbaridad también, el estiércol de cerdo fresco se utilizaba para detener hemorragias nasales. Yo creo que la sangre se iba para atrás, pero solamente del olor. O sea, vamos, imagínate meterte esa nariz. O sea, que te metían, con perdón, un cacho de mierda por la nariz. O sea, claro, vamos, te paraba la hemorragia de golpe, solo verlo venir. Terapia ñórdica, sí. Joder, terapia de choque, claro. Pero bueno, esto no acaba aquí, es que hay muchos rituales de estos que son sorprendentes. Por ejemplo, formas de averiguar si una mujer estaba embarazada. Bueno, hay métodos curiosísimos. Por ejemplo, en el 1350 a.C., a una mujer se le dijo, por ejemplo, para saber si estaba embarazada, que humedeciera una semilla de trigo con orina y que si la semilla brotaba es que estaba embarazada. Me contarás que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, surrealista. Totalmente. Bueno, es curioso, porque además la semilla tardaría en florecer. Claro, o sea, que para no cuando floreciera la semilla igual la mujer había dado a luz. Pero bueno, otra todavía más surrealista. Algún médico decía de colocar un diente de ajo o una cebolla en la vagina y a la mañana siguiente el médico te olía el aliento para saber si olía a ajo. Y si el aliento olía a ajo, es que estabas embarazada. Pues menos mal que lo que olía era el aliento. Yo no sé a lo que le olía el aliento, pero lo otro te aseguro que no se le acercaba a nadie.
Claro. Wow. No, hay cosas... Wow. Luego, por ejemplo... ¿Qué programita nos espera? Luego, por ejemplo, claro, a mí hay otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, de una creencia, porque yo no creo que realmente se llegara a practicar, salvo que alguien ya supiera que evidentemente le quedaba poco de vida, que es, por ejemplo, contaban, y hablamos, nos tenemos que remitir al siglo XVI, que si una persona dejaba de consumir cualquier otra cosa, salvo miel, o sea, al final evidentemente moría porque con la miel solo no se podía alimentar, pero contaban que eso lo que hacía es que tanto las heces, el sudor, todo fuera parte de miel, y que el cadáver entonces se echaba otra vez a la miel, se dejaba durante un siglo para que la sustancia resultante pudiera curar tipos de enfermedades bastante graves. O sea, bueno, me parece todo un surrealista realmente. Además que dudo... Pero, bueno, en fin. No, o sea, por eso te digo que ya no solamente rituales, sino falta seguramente de conocimiento, de cultura y de creencias pues muy extrañas en cualquier caso. Otra que me apasiona, por ejemplo, utilizaban jarabe de caracol. Y cuando digo que utilizaban jarabe de caracol, es que cogían varios caracoles, les quitaban el caparazón, los cortaban, los ponían en una bolsita con azúcar, como si fuera eso, no sé, una golosina, y luego lo consumían para curar la tos, sobre todo en niños pequeños, porque consideraban que la baba del caracol era fantástica para pues quitar la tos. Yo no sé si era fantástica para tirar la tos, pero igual lo que provocaba era otra cosa, que eran vómitos, vamos, creo yo. Pero mira qué listos eran, Laura, porque es que, claro, no cogían jarabe de liebre. Igual era el caracol, claro. A ver quién me engancha una liebre con lo que corren. Pero esto de la baba de caracol, yo lo tengo como aquí en un recuerdo vago, lejano. No, se sigue utilizando esto igual que las... sí, pero tuvo un boom, ¿no? Hace pero, años. No sé si es cosa mía, pero tenían baba de caracol, sí. Claro, y que decían que tenían capacidades regenerativas. Precisamente porque el caracol, igual que ocurre con otros animalillos, tienen esa capacidad de regeneración para ellos mismos, pero vamos, que nos ha demostrado que para otras cosas realmente sirva, pero bueno. Pero es curioso, ¿no?, que se diga con baba de caracol y que no se diga, Laura, por ejemplo, con rabo de lagartija, que también sabemos que se regenera. También podría ser, ¿no? Pero digo que hay algunos animalillos que hacen eso, que tienen facultades curiosas, sino no des ideas, porque alguno se pone yo que sea qué hacer con la lagartija. Sí. Mira, otra cosa curiosa era el jarabe de heroína para la tos. Imagínate el tema. Hoy en día, evidentemente, no se haría, porque se sabe que eso pues tiene un enganche y unos problemas de adicción tremendos. Pero en su momento, una farmacéutica como Bayer, imagínate, o sea, una de las primeras a nivel mundial, hacía un jarabe a base de heroína para curar la tos de los niños, porque pensaban que era un buen sustituto, por ejemplo, a la morfina en casos incluso como la tuberculosis. El caso es que se utilizaba para varias cosas. Claro, en cuanto se dieron cuenta de que esto era adictivo, se dejó de fabricar. Pero imagínate qué salvajada. O sea, me imagino más de un niño de corta edad adicto, vamos, a las drogas. Bueno, sobre todo yo me imagino que también pues los padres dirían, ¿qué le pasa al nene? Que no se despierta, ¿no? Que está todo el día durmiendo. Míralo, parece que está flotando. Sí, el niño está feliz, está happy. Pues estas cosas que se dicen, ¿no?, de prueba y error, lo que pasa es que en ocasiones, pues quizás, en fin, la prueba podría acarrear un error lo suficientemente serio. Josep, esta parte de la ritualística es que no se la podemos preguntar a otra persona que no seas tú, porque además tenemos que empezar ya a contribuir a que nuestros queridos oyentes, pues en esas porras maravillosas que hacen, a partir de este instante, queridos invisibles, tenéis que empezar a cronometrar cuántas veces Josep va a hablar de sexo. Porque hay que decir, Josep, que dentro de esta ritualística, sí, bebe agua. Sí, claro. Hay prácticas sexuales antiguas, raras, pero muy ligadas al ritual. Sí, y se pierden en la noche de los tiempos, claro, donde vemos muchos penes. Muy bien. Sí, de verdad, esta es la primera, porque efectivamente uno de los lugares más visitados de Pompeya, hoy día, sigue siendo el lupanar. El prostíbulo. El prostíbulo que había allí, que está indicado además con eminentes penes que indican la dirección del lupanar para que desde cualquier lugar de la ciudad todo el mundo supiera dónde se encontraba esto. Pero esto tiene un qué, tiene una raíz, y es que los cultos de fertilidad se pierden en la noche de los tiempos. Entonces se creía, no sé si debían de tener los mismos problemas de infertilidad que puede tener el ser humano moderno gracias a la tecnología, los móviles, la poca movilidad del esperma, pero existía una auténtica obsesión desde las Venus neolíticas a los formas fálicas de muchos monumentos prehistóricos. Pero
digamos que si hay que establecer un origen más o menos moderno de todos los cultos que tienen que ver con el sexo, tendríamos que acudir de nuevo a Egipto, porque la raíz de las monarquías egipcias se creía precisamente venida directamente de las estrellas y había que preservarlas. De ahí que estuviera no solo aceptado, sino muy bien visto que para preservar ese linaje existieran relaciones sexuales entre hermanos y en ocasiones entre padres e hijos. Joder. Algo que hoy día nos escandaliza, pero que luego heredó sin ningún tipo de escrúpulo las monarquías europeas, donde hemos visto la endogamia. Algunos reyes que se lo digan al pobre Carlos II. Por ejemplo, deformidades propias de la endogamia. Por cierto, Felipe II también tenía esos mismos problemas de infertilidad, con lo cual igual le habrían colocado penes por ahí para que procreara. En cualquier caso, la visión que tenían los egipcios del sexo era mucho más pragmática, es decir, base reproductiva, que no con cuestiones relacionadas con el placer, y por ello se castraba a los violadores porque se consideraba que actuaban bajo los instintos más bajos y que por lo tanto tenían la imposibilidad de controlarlos. Y además, fíjate que la fama la tiene Roma, pero también los egipcios hacían cruceritos por el Nilo para llevar a cabo orgías. No me digas. Sí. Por lo visto se lo pasaban muy bien allí y pusieron en marcha... Se lo siguen pasando bien. Una cosa que llamaban las felatrices. Anda. ¿Sabes lo que son las felatrices? Bueno... Me puedo hacer una idea. No es mocatriz, modelo y actriz, sino en este caso por la raíz tiene que ver con la felación. Efectivamente, se las pintaba los labios de rojo. Que hasta tiempos modernos dijeran, ¡uy, está! Cuando iba de los labios muy rojo carmín, porque era digamos que no estaba demasiado bien visto el tema de la felación en la antigüedad, pero sin embargo sí que estaban bien vistas las expertas especializadas exclusivamente en felaciones. Pero si hay una práctica que realmente me ha llamado la atención, es conocer que los faraones, al menos una vez al año, iban al río Nilo a masturbarse. Anda. Y lo hacían en honor al dios Atum, ese dios que inicialmente era de color azul y que es el dios creador, que surgió de la nada y que... el azul no era Petah. Atum es... Atum Petah. Vale. En cualquier caso, decía que este ser surgió de la nada y que se masturbó brotando de su semen todos los dioses que le ayudarían a gobernar. Míralo. Y por ello, pues los faraones iban a hacerse una gallola al Nilo para que la su semen escena cayese. Tenía que ser realmente, apocalíptica y todo de tíos dándose Bueno, pero es que yo tengo... Es la cascada real. Yo tengo entendido que además no eran ellos los que practicaban la masturbación. No, efectivamente tenían una corte que eran los que les practicaban la masturbación, no Eso ellos. Sí, el semen tenía que caer al agua, no a la orilla. Esto era importante porque era darle el poder a las aguas de fertilidad, que al fin y al cabo, como Dios que era en la tierra, digamos, ese líquido era el que fertilizaba los campos. Menuda eyaculación tenía que ser esa. En cualquier caso, una de las costumbres más perturbadoras era la necrofilia. Anda. El sexo con los muertos también se practicó ya sabía yo que... en la antigüedad, aunque muy mal visto. No estaba castigado con la cárcel ni de ninguna otra forma. Es más, muchos embalsamadores de momias aprovechaban el momento en el que se encontraban a solas con los cuerpos para... ¿En serio? Sí. Bueno, esto también desgraciadamente pasa en la actualidad. Y hasta con animales, que recientemente ha habido un caso de una cabra violada. No, sí. No voy a entrar en más detalles, pero el caso es que una de las historias de la mitología egipcia nos habla precisamente de cómo el dios Horus nació precisamente de un acto de necrofilia. Isis mantuvo relaciones sexuales con Osiris cuando ya estaba muerto. Anda. Y eso es lo que otorga ese valor ritual al sexo con los fallecidos, que incluso sabemos, gracias al papiro Ebers, que era una práctica aceptada tanto en los embalsamadores de momias, para que no fueran sancionados,
y que además se sabe que para prevenirlo algunas familias de mujeres fallecidas montaban guardia para que no se las violaran esos embalsamadores. Bueno, pues vaya cosa. Yo creo que aquí en todo lo alto vamos a dejar esta primera media hora y nos vamos a... Que por cierto, el cigarrito de la risa ya no está. ¿Quién lo ha cogido? Ahí Jesús. Cogido. Sí, tomado. ¿Quién lo ha tomado? Muy bien, buen matiz. Un abrazo para nuestros queridos invisibles del otro lado del Atlántico. Pues eso, que estáis pues en un colegio invisible en el que la neblina esta que hay ahora mismo, no sé de dónde procede, pero nos está dando mucha risa. Venga, ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, que sepas que estamos en un lugar muy llamativo, muy mexicano, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que está en España. Una capilla de la Santa Muerte de la que te vamos a hablar ahora. Llevo 7 años creyendo en ella. Todo empezó porque un día un sujeto mató a mi esposa, que en paz descanse. Ella estaba embarazada. Me acerqué con un amigo que tenía su altar en su casa, le pedí el favor que me dejara pedirle unas cosas y yo le pedí a mi niña que me entregara a ese sujeto, que lo entregara a las autoridades. Y gracias a Dios se hizo justicia, el sujeto se entregó y gracias a eso le dieron 15 años de prisión. Además de Catemaco en Veracruz y Tepito en la Ciudad de México, Ecatepec y sus municipios conurbados en el Estado de México son la más grande cuna del culto a la llamada Niña Blanca, la Santa Muerte. Se dice que fueron los primeros pasos de la muerte aquí en México. Aquí fue donde se creó. Muchos le llaman religión, pero para nosotros es un culto porque amamos a mi madre. Jonathan Legaria Vargas, mejor conocido como Comandante Pantera, fundó el Templo Internacional de la Santa Muerte hace 15 años en el pueblo de San Mateo Cuautepec, Estado de México. Desde sus inicios es referencia a una escultura de 22 metros que recibe a miles de personas que abarrotan el recinto para dejarle sus plegarias, pedirle milagros o llevarle dulces, cigarros, veladoras o aguardientes en agradecimiento a favores cumplidos. Por la salud de mi hijo y creo que pues sí me escuchó, me lo cumplió. En el ámbito donde yo me muevo, que es pues obviamente algo fuerte, trabajo en un reclusorio, entonces sí, ¿no? Es la parte donde le agradezco y siempre voy a estar agradecida con ella, siempre me ha cuidado. Tras la muerte del comandante Pantera, su madre se hizo cargo del templo. Yo creo que no es malo, ¿no? Yo creo que así como existe Dios, existe la muerte, ¿no? Y no es algo malo, es algo yo creo que parte de nuestras creencias. Yeshua es dueño de un templo en Ecatepec de Morelos y ha logrado posicionar el culto a nivel internacional a través de las plataformas digitales. Yo empecé hace 5 años, a los 17 y medio, tengo una niña pequeña en la cual cuando mi esposa se embarazó, pues tuvo problemas. Me armé de valor, llegué a un altar y le pedí que salvara a mi hija y si ella la salvaba, yo iba a meterme mucho con ella, o sea, yo le iba a agradecer con mi vida, yo le iba a dar mi vida y yo iba a llevarla lo más alto que yo pudiera. Dicen los seguidores de la Santa Muerte que su culto se ha preservado en México como una adaptación religiosa a las necesidades de sus creyentes. Si yo ahorita te presto 1,000 pesos y tú me dices en 15 días y no me los prestas, ya no te vuelvo a prestar. Y aparte, pues voy y te quito algo, ¿no? O sea, me cobro. Así es ella, no te va a arrebatar la vida, pero sí te va a quitar lo que te ofreció. Luis Carlos Hernández, Noticias N+. Porque hay que decir, Jesús, que estos, dentro de lo que es la ritualística actual, moderna, han surgido nuevos cultos. Pues, por ejemplo, en Argentina se creó hace ya bastantes años la iglesia de Maradona, ni más ni menos, y evidentemente pues no hay duda de quién es precisamente la persona que marca los designios divinos, ¿no?, de este tipo de religión. Pero en el caso de la Santa Muerte es que estamos ante algo que yo no sé hasta qué punto lo oscuro, lo claro, lo gris se acaba fusionando en un culto que da miedito, ¿eh? Da miedito en función del que pida, porque lo cierto es que la Santa Muerte, y vamos a analizar ahora su historia y su evolución, que también es conocida por otros muchos nombres como la Niña Blanca, la Flaca, la Comadre, pues es una figura de devoción principalmente en México, es donde ha tenido su auge y su campo de expansión, insisto, de forma principal, aunque hay otros lugares.
y ha ganado muchísima, pero que muchísima repercusión y popularidad entre todos los estratos de la sociedad, pero principalmente entre aquellas clases más marginales o aquellos oficios más peligrosos, desplazando incluso al culto principal de alguna forma hasta hace unos años, que era el catolicismo. Ya lo hemos descrito al principio, estamos ante una imagen que pues es una calavera vestida de virgen con unos cuantos símbolos que siempre la acompañan. Después podemos comentar qué significado tienen, pues la guadaña, el reloj de arena, que son los principales elementos. Y como digo, se ha extendido o creció principalmente entre las clases marginales, y a día de hoy ya son cantidad de personas de todo tipo, lo reconozcan o no, los que piden a la Santa Muerte. Desde los narcos, ya lo hemos comentado, pero fíjate también, o fijaros qué paradoja, porque los narcos piden a la Santa Muerte, pero también un sector en el que ha tenido mucho crecimiento sus milagros, vamos a decir, sus poderes, la policía, los militares, los políticos también suelen pedir a la Santa Muerte, y luego ya, pues como decíamos, otros estratos de la sociedad. Aunque su historia, tal y como conocemos esta figura, hay que situarla a mediados del siglo XX, la verdad es que podemos rastrear algunos de los elementos que la definen hasta raíces prehispánicas en determinadas deidades aztecas, mayas, que fueron prohibidas por la Inquisición con la llegada de los europeos al continente americano. Pero, por ejemplo, ya en época colonial, ya con los europeos allí, nos encontramos una figura muy curiosa, un santo muy curioso, que es San Pascualito Rey, que es un fraile franciscano representado precisamente como un esqueleto. De ahí podríamos extraer un poco la imagen de esta figura. Pero, como decía, el culto tal y como lo conocemos en estos días, hay que situarlo pues a mediados del siglo XX. De hecho, en el año 1961 hay una novela, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, donde ya se habla... ¿Por qué te ríes? Es que claro, me ha dado la risa. No hablamos de los de hijos Pedro. Pero lo curioso de esta novela es que ya vemos o refleja en sus páginas cómo el culto estaba más o menos extendido, porque se habla precisamente de un grupo de mujeres que pues veneran, ¿no?, o rezan a una estampa de la Santa Muerte, con el objetivo principal de recuperar a sus maridos. Es decir, las peticiones iban orientadas al terreno amoroso. Y como decía, pues la expansión de este culto ha sido particularmente notable entre las comunidades más desfavorecidas de México, pues los barrios pobres y otras áreas rurales, entre otras cosas porque es precisamente también en un momento concreto a finales del siglo XX, 1994, cuando una gran crisis económica azota el país y aumenta, ¿no?, las diferencias y las desigualdades sociales, lo que contribuyó a que muchas personas se volcaran precisamente con este culto a la Santa Muerte en busca de protección y favores. Los datos, haciendo una estimación, porque es un culto que existe, que está reconocido, pero también hay que entender que mucha gente no reconoce a las claras su adoración a la Santa Muerte. Por eso la estimación de personas o de devotos a la Santa Muerte se mueve en una horquilla muy amplia. Se baraja una posibilidad de entre los 2 y los 5 millones a día de hoy. Supongo que incluso pues es una barbaridad, ¿eh? Supongo que habrá crecido un poco. Imagino, Jesús, por ahí, que muchos lo ocultan porque muy bien visto no está, no es un culto positivo e incluso te pueden asociar con... Es un culto que... Claro, es un culto que desde el catolicismo principalmente se ha rechazado y condenado, porque consideran que detrás de la adoración a la Santa Muerte lo que se está haciendo prácticamente es una adoración al mismísimo diablo. Y además hay que entenderlo como un culto veterocatólico. ¿Qué quiere decir este palabra? Pues que mezcla elementos del catolicismo, ahí está el manto de la Virgen, con otros, porque también, por ejemplo, sería una mezcla el culto a la Santa Muerte, pues eso, entre el catolicismo, la santería afrocubana y el espiritismo.
Porque hay, por ejemplo, y lo encontramos, hay personas que adoran como tal a la Santa Muerte. No es que tenga, digamos, sacerdotes concretos, pero hay personas que canalizan, al más puro estilo espiritista, canalizan a la Santa Muerte y en diferentes sesiones mediúmnicas. Pero espiritismo animista, no tiene nada que ver con el espiritismo kardecista, que es cristiano, ¿eh? Efectivamente, pero es verdad que hacen esa canalización. Joder, qué buen directa. matiz, Josep, qué buen matiz, sí señor. No, claro, hay que matizarlo en esa línea, pero son capaces de canalizar a esta divinidad y dar mensajes. De hecho, compañeros y amigos de este programa, como Antonio Luis Moyano, pues han tenido ocasión de entrevistar a esta clase de mediums que en esas sesiones pues incorporan a la Santa Muerte y directamente se comunican con ella. ¿Por qué se habla de la Santa Muerte como la santa de los narcos? Pues principalmente porque esas peticiones existen. De hecho, bueno, pues incluso con dinero se pide a la Santa Muerte. Pero, por ejemplo, porque a partir del año 1989 fueron varios los cárteles del narcotráfico que fueron acusados de adorar a la Santa Muerte, porque efectivamente en los registros a sus casas, a sus lugares de trabajo, vamos a decirlo así, se encontraron altares propios a esta divinidad. Déjame decir en este sentido que es muy importante que nuestros oyentes se hagan una idea de que dentro de lo que es el ámbito espiritual, digamos, que la divinidad, que lo sobrenatural te haga un favor, pues exige una serie de trabajo interior importante, de creencia, de fe. Mientras que la adoración a imágenes como la de la Santa Muerte, el pago es económico, el pago es inmediato. Tú dices, quiero este favor, ¡pum!, pagas y estableces. Con lo cual no hay un trabajo, no hay una espiritualidad. ¿Cómo le voy a pedir a Dios, que sabe que soy un chungo, un malo, que me haga un favor? No, se la pido directamente a la Santa Muerte, que está ahí a medio camino entre lo diabólico y lo santo, de ahí el nombre de santa, y hago el pago económico inmediato. Y también tengo entendido que también hay pagos de sangre. Evidentemente. Claro. También circulan esos rumores, pero es que además hay que tener en cuenta además otra cosa, que es que en todo lo que implica rituales de magia no precisamente blanca, hay lo que se llama el responso, es decir, que si la causa de lo que tú solicitas, sobre todo cuando solicitas muertes o cosas así de ese estilo, no es justificada, no hay una razón de peso para pedirla y tiene razón, una especie de razón divina, se te puede volver en contra y acabas pagando tú lo que pides para otro. O sea, cuidado también con eso. También hay que tener en cuenta un matiz sociológico importante para comprender cómo este culto, ¿no?, prospera y cala en la sociedad. Y Josep lo apuntaba, ¿no? Se entiende las peticiones a la Santa Muerte como algo rápido, casi inmediato, en contraste precisamente para determinadas clases que no se ven apoyadas o ayudadas por el gobierno, las instituciones que deberían prestar esa clase de ayudas. Porque, claro, la burocracia se hace eterna, hemos dicho que cala sobre todo en las clases más desfavorecidas, que no se ven apoyadas o ayudadas por esas instituciones, y ante ese desamparo, ¿no?, del cauce legal o del cauce lógico que deberían tener para ciertas ayudas, pues acuden directamente a la Santa Muerte. Hablábamos de los símbolos y con esto vamos muy rápido. La guadaña, ¿no?, que representa... La guadaña y el reloj de arena suelen estar prácticamente en todas las figuras. La guadaña representaría tanto la muerte como la esperanza de prosperidad, la balanza, que es el símbolo de justicia, el reloj de arena, como hemos dicho, que recuerda precisamente la fugacidad de la vida, y luego también a veces encontramos a esta figura acompañada de un búho, que representa ni más ni menos que la sabiduría. Y como digo, lo paradójico es eso, ¿no? Se habla de la Virgen de los Narcos, pero es que a día de hoy hasta la policía, por ejemplo, pide a la Santa Muerte protección precisamente contra los narcos, ¿no? Se genera ahí una paradoja muy extraña. Pero lo que está claro, como decíamos al principio, es que este culto, este nuevo culto, podríamos decir, ha calado muy fuerte y se ha convertido pues en una deidad, en una divinidad, bueno, pues para todo tipo de perfiles y a la que se le puede hacer toda clase de peticiones, desde las más oscuras a las más luminosas, vamos a decirlo así. Además, hay que decir que casi siempre, no siempre, pero casi siempre va acompañada de otro personaje, bueno, pues también muy metido dentro de la historia del AMPA en México, que es Jesús de Malverde, ¿no? Estamos hablando de lo más parecido a lo que en España podría ser una especie de bandolero, y de hecho
fue finalmente arrestado y fue ahorcado, y de hecho es muy habitual verlo con estos elementos, ¿no? Elementos de su vida y de su muerte, porque Jesús de Malverde aparece acompañado de una pistola, normalmente de cristal, llena de algún tipo de alcohol, y alrededor de su cuello pues está esa soga, ¿no?, con la que fue finalmente ajusticiado. Por eso, bueno, pues también es otro de esos elementos que lleva a la gente de mal vivir a pensar que si uno pide a este hombre, pues como el trabajo que realizó fue parecido, pues vamos a concederlo. Laura, nos hemos quedado en esa primera parte del programa del Colegio Invisible con unas historias muy, muy, muy hilarantes, vamos a decirlo así, que tienen que ver con rituales de curación. Sí. Y yo creo que tienes alguno más, ¿no? Vamos a salir de este ámbito de la oscuridad, de la muerte, del AMPA y del narco, y vamos a meternos, no sé si en otro tipo de oscuridad, si desde luego de situaciones que son bastante particulares. No, hay alguno que os va a gustar especialmente, como el primero. Electroshocks para la impotencia. Vamos a ver, el electroshock es una cosa que se sabe que antiguamente se había aplicado para muchas cosas, sobre todo enfermedades mentales, y es una barbaridad, pero fíjate... Se sigue utilizando, lo que pasa es que mucho menos. Ya, bueno, pero de otra forma, evidentemente. Pero pues en aquella época se pensaba incluso que si se conectaba toda una especie le ponía una especie de cinturón al sujeto, cogiendo pues sus partes, y entonces le aplicaba un electroshock para mejorar su vigor sexual. Te imagínate las ganas de vigor sexual que tenía que tener el pavo. O sea, vamos, cuando le metes ahí una descarga eléctrica, hablando claramente, por si alguien no lo entiende, en fin, el electroshock en el pene, en los testículos. Fantástico, vamos. Luego, bueno, barbaridades que se hacían y que aún, ojo, hay gente que hace, y lo digo porque no es precisamente un método, sino que es un problema grave, sí, que es, por ejemplo, ingerir huevas de tenia para que se desarrolle la tenia en el estómago y así pierdas peso, porque lo que hace la temia, evidentemente, es consumir todo lo que tú comes y te vas consumiendo tú. Entonces, bueno, según dicen, aún hay gente que hacen esas barbaridades para intentar perder peso, o sea, sobre todo que nadie lo intente. Hombre, esto más que un ritual es una barbaridad, esto no tiene nada que ver con un ritual, pero lo que está claro es que yo creo que aquel que consume las huevas no ha visto una tenia, e invito en este momento a que en San Google, el particular oráculo, pues que busquen cómo es una tenia, y a lo mejor se lo piensan dos veces. Imagínate. Luego otras cosas muy curiosas, por ejemplo, algunos médicos llegaban a creer que los dolores en los dientes lo provocaban pequeños gusanos que vivían en el interior de los dientes. Y entonces no se les ocurrió otra cosa para intentar sacar esos gusanos que meter humo en la boca con velas. O sea, no entiendo la razón ni el porqué, pero vamos, que surrealista no es un rato. Bueno, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, los pescadores te dirían que para sacar lombrices que luego se utilizan para pescar, normalmente se metían, pues se hacían agujeros en tierra, se metían unos cacharros, como si fueran cubos de metal, que tenían fuego, y con el humo hacían que afloraran las lombrices. Pues no sé si tiene que ver con esto. Sí, pero bueno, sí, quizás puede tener que ver, sí. Otra cosa que también es alucinante, por ejemplo, en 2007 The Telegraph informa lo siguiente. Descubrieron un libro medicinal del siglo XVII que animaba a los hombres a ponerse heces de gallina en el cuero cabelludo para curar la calvicie. Jesús, ya sabes, tú que te preocupa el tema, puedes hacer la prueba a ver si funciona. Pues ya es de los pocos remedios que quedan por probar. Pero bueno, que Jesús tiene, por ejemplo, también lo Jesús tiene un pelazo. Vamos, pedrero yo. Soy de pelo pobre, de pelo pobre. Pero que Jesús ha comentado alguna vez que le preocupa que empieza a aflojar. A mí dame rituales, pues, Laura. Oye, pues mira. Ahí me vuelvo supersticioso, ¿ves? Para cosas prácticas. Pues hombre, si tienes que echarte la caca de una gallina en la cabeza, no sé yo prefiero quedarme calvo. Pero lo peor, Loren, no es eso, es que también se pensaba que curaba el mal aliento. O sea, imagínate dónde metían la caca de la gallina. O sea, vamos, tremendo, ¿no? No sé qué es peor. Sí, bueno, hay alguno que le huele la boca como la caca de una gallina, pero no sé si lo han utilizado o no, pero vamos, en fin. O también se utilizaba, por ejemplo, contra los piojos o contra la infertilidad. Vamos, una barbaridad de la saya.
¿no? Será una especie de purga del tío Benito, ¿no? O sea, qué barbaridad. Varía para todo. Bueno, mira, esta es interesante. Sí, esta es interesante sobre todo para estos dos. Adiós. Ya sí, estamos sí, con para el estos tabaco. dos, sí, sí. Los enemas de tabaco. Y es que, ¿qué es lo que hacían con el tabaco? Se pensaba que tenía poderes curativos, no sabían lo malo que era, y decían que una forma fácil de curar a personas era echar el humo en el recto. No quiero imaginar quién lo echaba y de qué manera. Pues porque igual claro, que había emperatrices, habrían o sea, me imagino la persona de 4 patas de alguien ahí conectado echándole humo de un ¿Ves? cigarro. Pues yo he malinterpretado. Pensaba que era para dejar de fumar. Por eso No, digo, que va, me que va a va, interesar. que va. No. O sea, en este caso los Y lo médicos seréis utilizaban pues vosotros. desde para el cólera, para algún otro tipo de enfermedades graves, o incluso si alguien, por ejemplo, se había ahogado, intentaban recuperarlo de esa manera. O sea, imagínate, vamos, la barbaridad. O sea, bueno, en fin, no, claro, o sea, es que, bueno, en fin. Pero la cuestión es cómo se llegaría a la conclusión de que este tipo de cosas alguien lo servían. probó por primera vez. No lo puedo entender. Claro, evidentemente, alguien tuvo que ponerse un día con el humo en el culete de otro y dijo, mira, resulta que se cura. Porque es que si no, A no ver tiene qué pasa, sentido. sí, no sé, Y eso- lo de la caca de la No, hay cosas gallina, realmente que a mí me superan. lo de la caca de la gallina, bueno, es que entiendo que tuvo que ser en un periodo. Bueno, ahí la casualidad puede establecer que te ha cagado la gallina y dices, ay, mira, pues a mí se me ha curado. Ya, hombre, ya, pero en fin. Para el mal aliento tenía que ser una época de hambruna, si no, no es entendible. Bueno, y te digo, yo creo que hay cosas que igual sí que actualmente se siguen haciendo y que parece que funcionan, aunque es una guarrada, como por ejemplo cuando te pica una medusa, te suelen decir que la orina sobre la picada de medusa rebaja el dolor y alivia, pero claro. Espera que voy yo ahora con la orina, ¿eh? Pues mira, precisamente, ahora que hay que... Mira, hubo un personaje muy conocido hace años en las Urdes, que es una tierra, pues no solo mágica, sino también de mucha historia curanderil, ¿no? Ha habido muchos curanderos de los que utilizaban la enorme botánica natural que hay en esta zona, pues estamos hablando de plantas, sabían cuáles eran los principios activos y los utilizaban para intentar curar determinadas enfermedades, pues principalmente vinculadas al asma, en fin. Hubo un señor que se llamaba Amador, que se acabó haciendo millonario, pero cuando digo millonario es millonario y además reconocidísimo a nivel internacional por sus crecepelos. De hecho, lo que él vendía era un bote como con polvo dentro que se llamaba Crecepelos Amador. Y él descubre precisamente la capacidad de regeneración capilar de este producto una vez que estaba viendo que tenía una mula, que se le estaba cayendo el pelo, dijo, voy a juntar varias plantas a ver qué pasa, pum, frotó y de repente a la mula del costado le salió una coleta que ni te cuento y dijo, pues oye, yo que me estoy quedando calvo voy a practicarlo. Oye, y tenéis que ver el pelazo que tenía Amador, pero es que si vierais fotografías de años atrás, el hombre era una auténtica bola de billar y se hizo, ya os digo, o sea, súper conocido, vendió un montón, luego no sé si alguien se quejó, pero el caso es que sí, es esto de que de repente, de la forma más inesperada e insólita, se descubre que la caca de la gallina quita el mal aliento, por poner un ejemplo. Pero ya que has citado, Laura, lo de la orina, pues vamos a nuestro escatólogo del Colegio Invisible, Josep Guijarro, porque seguramente tienes muchas cosas que contarnos de la cuestión del mear, ¿no? Sí, no porque las haya probado, sino que Eso te iba a preguntar, que si las has probado. Estudio mucho. Ya. Mira, hace 20 y tantos años popularizó Chumari Alfaro la urinoterapia. Sí, señor. Y yo he conocido muchas personas que probaron sus remedios. Sí, alguna conocemos. Alguna conocemos. Sí. Pero es verdad que la orina desde la más remota antigüedad ha tenido usos y aplicaciones terapéuticas. De hecho, la referencia más antigua podemos encontrarla en un texto indio de hace más de 5.000 años que dedica 100 páginas, no una ni dos, 100 páginas al poder sanitario del pis. Pero digamos que en Europa es en la Edad Media y a comienzos también de la Edad Moderna que el examen urinario fue el diagnóstico más utilizado por los médicos para determinar un estado de salud. De hecho, todavía hoy día tú puedes ir a la consulta del médico con el frasquito y tu pis para que hagan una analítica. De manera que eso está comprobado y es así. Otras cosas es que, digamos, se haya utilizado el pis para dolencias más que variopintas, como frotarse la nariz con orina de asno, que esto ya es más complicado, para frenar hemorragias nasales, o beber
un vaso de orina durante 3 días... Lo de la orina del asno es a tiempo real. Hay que extraerla, porque claro, con el sifón que tiene que tener un asno, no me extraña que para la... Te ahogas. Pues no te digo el de elefante. Pues es que apaga un fuego. Que no tiene aplicación, al menos no la he encontrado. Pero tomar un vaso durante 3 días para combatir la fiebre. Joder. De todas maneras, la orina ha estado presente a lo largo de la historia en costumbres y tradiciones y usos en muchas culturas. Ha sido insecticida, elixir bucal, Loren. ¡Oh, qué maravilla! Detergente y desinfectante, afrodisíaco y también como prueba de embarazo. Este es bastante conocido. ¿Por qué? Porque como la fermentación de la orina produce amoníaco, pues se ha empleado también como quitamanchas en las lavanderías. Pues mira, ahora tengo no una siempre manchita hubo aquí. jabón para Josep, néale que le quitas la mancha de la para camisa. limpiarse los dientes y para curtir pieles, ¿eh? Y las princesas chinas se rociaban el cuerpo con orín de niño para, según la tradición, y esto ya es más ritualístico, conservar la juventud y la belleza. Anda. Así que, bueno, algunos tratamientos pues ese es el poder de la buena meada, ¿no? rejuvenecimiento podrían estar en la clave de una buena meada. Es curioso porque además has citado hace unos minutos a un personaje que fue muy conocido en la televisión de los años 90, ¿no? Principalmente, sí, que era Chu María Alfaro, que era, pues es, de hecho, me imagino que seguirá siéndolo, un grandísimo cocinero. Y cuando este hombre, claro, sale en televisión hablando del poder terapéutico y regenerador de la orina, y se echaba así un poquito en la cara y demás, y decía que todas las mañanas, claro, yo no sé hasta qué punto lo del tema de la cocina quedó un poco eclipsado, sobre todo para quienes pensaran en ir a su restaurante, porque claro, es que es, bueno, pues estas cosas que seguramente son muy beneficiosas, pero que desde la óptica del siglo XXI y de, sobre todo de una sociedad pues que es que somos un cúmulo de alergias por la cantidad de veces que nos lavamos, pues evidentemente esto resulta incomprensible, aunque como vemos el hombre del pasado pues lo aplicaba porque supuestamente algo debía de hacer. En fin, que hemos estado hablando de crecer pelos, también hemos estado hablando de que si la caca de la gallina pues hace que el cabello sea más fuerte y florezca de una manera extraordinaria, pero ya que estamos hablando de pelo y de cabello, pues Laura, vamos a hablar de ritos, curiosidades, escatologías, no sé ya cómo llamarlo, ligados a los tintes de pelo en la antigüedad. Este le interesa mucho a Laura, que siempre tiene obsesión con el pelo, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pensemos que en la antigüedad lógicamente no tenían los productos químicos testados que tenemos ahora, pero las mujeres también querían teñirse el pelo, lo querían ver de diferentes colores, sobre todo cuando envejecían y lógicamente salían las canas. Bueno, el caso es que, por ejemplo, en las épocas más antiguas se utilizaban colorantes vegetales. El problema ¿cuál era? Que no duraban demasiado. Y empezaron a buscar colorantes que, como los nuestros, duren bastante más tiempo. Fíjate que los griegos y los romanos empiezan a usar tintes permanentes, pero claro, las sustancias que utilizan son más bien peligrosas porque utilizaban plomo, lejía o azufre. De hecho, la lejía es de las que permanece durante más tiempo y que no solamente ellos, sino incluso, por ejemplo, en el siglo XVIII, las italianas sumergían sus cabellos en lejía durante bastante rato para volverlos rubios. Madre mía. Claro, hay que entender que lo que hacían era una decoloración muy bestia, que además podía irritar la piel y podía ocasionar pues muchos otros problemas, lógicamente. Fíjate también, por ejemplo, que muchas mujeres europeas utilizaban el azafrán o el cobre para intentar también pues, teñir, aunque nuevamente eran tintes que no siempre eran todo lo permanentes que ellas hubieran querido. Y hay que decir, por ejemplo, una curiosidad, que los afganos creían que teñirse el pelo de diferentes colores podía curar el dolor de cabeza. O sea, bueno, cosas curiosas de la historia. Bueno, pues nada, pues ya vuelvo a repetir que alguna base tendría. Alguien se habría... Esto es como que de repente, que yo siempre me lo he preguntado, ¿quién fue el que se comió la primera gamba? Porque mira que es un bicho, vamos a ver... Que, el hambre puede... Claro, es un bicho que se alimenta de toda la porquería que hay en el fondo marino. Vamos, tú a un japonés le dices que te comes una gamba y es lo más parecido a comerte un saltamontes. Bueno, imagínate comerte un percebe sabiendo lo que es, claro. Claro, no deja de ser el percebe es todo pene. Claro, por eso te digo. Es todo pene, efectivamente. Bueno, pues vamos a ponernos un poquitín más serios, ¿no? Porque sí es cierto que hay toda una ritualística vinculada a algo que todos tenemos muy asumido, y es que tenemos fecha de caducidad, Josep, la muerte. Sí, y hay tribus en el mundo que...
Tela marina. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de los Toraja, ¿no? Que de hecho vamos a hablar ahora un poquitín de ello. Conviven con sus muertos, pero yo no sabía de una tribu que vive al norte de la Amazonia, entre Brasil y el sur de Venezuela, y que se llaman los Yanomami. Joder con los Yanomami. Vas a ver por qué. Porque, a ver. Bueno, pues resulta que este grupo étnico, que por cierto no tienen jefes y toman las decisiones en consenso, esas decisiones y esas reuniones las toman en unas casas que pueden albergar hasta 400 individuos de la tribu, que son llamados llanos o chabonos. Y en estos llanos y chabonos hay una hoguera. Una hoguera que, vas a ver tú, cumple un valor ritual muy importante, porque ellos creen, o su concepto de la muerte, su concepto del mundo espiritual, es una parte fundamental de sus vidas, y cada criatura, piedra, árbol, una montaña, tiene su propio espíritu. Pero también creen que estos espíritus pueden ser malignos y que pueden atacar la tribu, lo que puede hacer que sufran enfermedades durante toda la vida. ¿Cómo crean un sortilegio contra ellas? Pues tomando el influjo vital de sus parientes muertos. Bueno, qué fuerte. Y tú dirás, ¿cómo hacen una sesión de espiritismo, una ouija? No. Queman los huesos del pariente, las meten en esa olla comunitaria hasta que se reducen a cenizas, y después son ingeridas por los miembros de la familia. De esta manera creen que en los huesos está esa energía vital de la persona fallecida, y que al ingerir las cenizas del familiar muerto van a pasar a ti, se reintegran a la vida comunitaria, y por lo tanto les sigue dando ese influjo vital para afrontar el día a día. Una costumbre que solo es aplicable si la familia cree que el difunto fue buena persona. Si resulta ser un chungo, a ese se lo come. Ese no se lo claro, efectivamente. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa. Es que hay que decir, Jesús, además, que en este mundo nuestro, que parece que, lo que decimos siempre, que es que aprietas un botón y te conectas con Australia, pues hay todavía lugares del planeta a los que se puede llegar como antiguamente. Tienes que ir con la mula, los sistemas GPS no funcionan, pues como eran las antiguas exploraciones. Y hay que decir que ahí todavía hay rituales muy remotos que se mantienen prácticamente intactos. Vamos. Pues sí, así es. De hecho, ahora comentaremos precisamente también algunos rituales asociados a la muerte, que suele ser el momento quizá más propicio para ello. Pero si hay algo seguro como la muerte, también hay muchos rituales asociados precisamente al punto o al extremo contrario, al nacimiento y a esos primeros momentos de vida, a lo que implica dar a luz. Y así, por ejemplo, en las islas de Micronesia nos encontramos que las madres, tras dar a luz, lo que hacen es que permanecen aisladas con sus hijos por 4 jornadas, es decir, por 4 días, y durante ese tiempo ese aislamiento se produce en una pequeña choza, y 8 veces al día una comadrona va, las baña, las frota con hojas recogidas de las plantas nativas, aceite de coco mezclado con cúrcuma dentro de ese ambiente ya de por sí con vapores, ¿no? Fruto o producto del agua caliente. Pues bien, al finalizar su último baño de esta 4ª jornada, lo que hacen, tanto la madre como el recién nacido, son devueltos a la sociedad, y el significado que se le da a este aislamiento, vamos a decirlo así, es visto como una forma de protección para la madre y para el niño, y también digamos que la comunidad lo que pretende es alejar. El niño no es muy consciente, pero sí la madre, alejarlas precisamente de toda la sangre perdida o derramada durante el parto, porque se considera, en estas culturas, se considera que esta sangre, ¿no?, provocada por el parto es una representación máxima de la impureza, que incluso puede llegar a ser peligroso. Por eso se las aísla desde el momento mismo en el que se ha dado a luz.
Si nos vamos ya, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido por la evolución vital y cómo en cada una de estas fases nos encontramos pues rituales, algunos más, menos extraños, pero si nos vamos ya al periodo de la adolescencia, por ejemplo, en Vanuatu nos encontramos, estamos en el Pacífico Sur, un archipiélago de esta zona, y allí ya en plena adolescencia, pues por ejemplo, sí que es verdad que se pueden rastrear muchos rituales, principalmente yo he encontrado rituales masculinos asociados a la guerra, y algunos de ellos incluso ya han sido derivados, porque antes, hace tan solo unas cuantas décadas, en determinadas zonas también del Pacífico Sur, pues los chavales de diferentes tribus eran enfrentados de forma un poco escenificada, pero sí que había una batalla, ¿no? O una pelea, vamos a decir, real, que podía llegar a ser peligrosa y que finalmente acabaron siendo sustituidas pues por rituales o deportes más competitivos, tiro con arco y estas cosas, es decir, que no hubiese un enfrentamiento directo entre chavales. Pero como digo, en esta zona del archipiélago del Pacífico Sur, los adolescentes lo que hacen es que suelen lanzarse desde torres de 15 metros de altura, que 15 metros ya son metros, para demostrar precisamente que son lo suficientemente valientes como para convertirse en hombres. A ver, no se tiran al vacío así porque sí, porque es una altura que puede ser peligrosa, pero es verdad que tan solo, digamos, la diferencia un poco entre la vida y la muerte, porque este salto es peligroso, pues solo unas cuerdas flexibles, elaboradas con elementos vegetales locales, pues se le ata a los tobillos, y estas cuerdas, digamos, son las únicas que evitan que en un mal momento pues el chaval, el adolescente, se mate al estrellarse contra el suelo. Sí que es cierto que mientras estos jóvenes suben a la torre, lo van haciendo uno por uno, en la comunidad lo que hacen es pues que están danzando, ¿no?, alrededor de esa torre, porque este paso de la adolescencia, digamos, a la vida adulta, pues es sin duda un ritual de lo más curioso. Y por terminar un poco este ciclo, hemos empezado en el nacimiento, hemos pasado de la adolescencia a la madurez, vamos a la muerte, y nos vamos a la muerte. Y aquí, por ejemplo, encontramos que los cucucucú, así se llaman. Lo que es buenísimo es lo serio que se pone para decirlo, los cucucucú. Sí, ¿cómo se llaman entre ellos? Cucú. Profesionalidad ante todo. Di que sí. Pues esta comunidad de Papúa Nueva Guinea lo que hacen es que momifican a sus parientes, los ahuman sobre una hoguera, y la ceremonia precisamente comienza o tiene lugar durante 4 días de duelo, durante los cuales se emiten lamentos, se arrojan sobre el cadáver diferentes elementos ritualísticos, comen tierra, se arrancan el pelo, se golpean la frente con piedras hasta sangrar. No. Sí, por eso digo que esta clase de rituales, sobre todo cuando nos vamos a culturas tan alejadas, y lo estamos comprobando en este programa, culturalmente son un choque tremendo. Finalmente, cuando se enciende la hoguera y el cadáver ya empieza a secarse, las manifestaciones de dolor propias de la pérdida de un ser querido en la comunidad pues van desapareciendo poco a poco, y al cabo de varios días el cuerpo, completamente deshidratado ya, pues es colocado en un sitio de honor, y digamos que se pone fin a este ritual. Pero, por ejemplo, muy rápidamente, en otra tribu de Papúa Nueva Guinea, los niños lo que hacen es que sacrifican parte de sus dedos en demostración o para demostrar el respeto hacia ciertos difuntos de la aldea. Espera, que esto nos va a contar Laura de una forma un poco más extensa, porque yo creo que es bastante llamativo, ¿no?, el hecho de que en esto de los rituales funerarios pues hay una gente que, para demostrar el dolor, es que se llegan a amputar, Laura. Efectivamente, hablamos de los indígenas del Valle de Baliem, y bueno, lo que hace esta gente es, para demostrar el dolor y el apego precisamente a los familiares muertos, es que cortan partes de su cuerpo, pues dedos o cosas de ese estilo, y los entierran con el difunto. Claro, yo no quiero pensar si tienes familia numerosa, o sea, puedes acabar realmente... Claro, no, pero es que no es una broma, es que no es una broma, es que en el proceso vital de una persona, pues es que se te mueren 5 familiares, claro, y te cortas 5 dedos. Claro, no, es que lo que te quiero decir es que te quedas totalmente incapacitado.
Claro, bueno, pues, no, pues es cosas tremendo. raras que pasan por ahí por el mundo. No sé si quieres completar alguna cosa con respecto a esto, Jesús. No, que va. O sea, es simplemente ver hasta qué extremos, ¿no? En un momento dado, dar ese respeto, pues al final implica una auténtica barbaridad. Bueno, pues ya que estamos yendo de tribus nativas a tribus nativas, nos vamos a acercar un momento a ver qué es lo que hacen la tribu Satere-Mawe, Josep, que también parece que en ese paso de niño a hombre hacen cositas. Sí, hablaba Jesús de los rituales para convertirse en hombre, rituales que en muchos lugares del planeta siguen existiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en el Amazonas, que allí las tribus me contaban que un chaval con 12 años le dejaban solo durante 3 días en la selva y tenía que regresar con un cuchillo, y tenía que regresar habiendo sobrevivido a los múltiples peligros de la selva, que es un medio muy hostil para la vida, y además tenía que haber sabido hacer con ese cuchillo una canoa, que es una selva inundable y por lo tanto podía navegar, a partir de ahí pescar, sobrevivir y que hay que decir, Josep, que se deja un cuchillo, pero lo que tenían que haberle dejado era un bote de insecticida, porque es que te lo dicen claramente. Te matan, sí. No, y te lo dicen claramente, en la selva no son tan peligrosos los bichos que ves como aquellos que no ves, pues porque mira, los que no ves a ti sí te han visto. Estos de los que te voy a hablar, de los de la tribu Satere-Mawe, sí los ves, pero son pequeños. Claro. Y verás por qué. Los Satere-Mawe también están en el Amazonas, aunque en el Amazonas de Brasil, muy cerca del río Pará. Se trata de una tribu indígena que lleva a cabo un ritual, vamos a llamarle llamativo, para pasar de niño, de joven, a adulto o hombre. Resulta que en los días previos a que este chico pase a la mayoría de edad, el resto de la comunidad va recogiendo una cantidad ingente de hormigas bala, técnicamente llamadas paponera clavata, que ya el nombre de clavata dice mucho cosas, porque recuerda a la picadura de, o mejor dicho, al proyectil de una bala. De hecho, tiene el puesto número 1 en el índice Smith, que es el que establece el dolor por las picaduras. Y se la llama hormiga bala porque, al parecer, el dolor es tan profundo que sería parecido al que experimentas cuando recibes el impacto de un proyectil. Como digo, los mayores de la tribu recolectan estas hormigas en la selva. Los insectos son medio adormecidos y colocados con guantes especiales que están hechos con hojas, para que después, una vez el efecto de ese adormecimiento, de esa droga, de ese humo que le han echado a las hormigas desaparece, las comienzan a agitar y en ese momento los niños se ponen los guantes y dejan que las hormigas las vayan picando. Anda. Durante 10 minutos como mínimo, que sería el equivalente a tener la mano en el fuego durante 10 minutos. Joder. Y luego sacarla. O sea, imagínate el dolor que cuando tú te quitas el guante, que está lleno de hormigas, te debe quedar una mano, que aquello debe ser un auténtico poema. Este ritual tiene que pasar, hacerlo sin que el niño llore, sin que el niño muestre signo alguno de dolor. Entonces es cuando la comunidad considera que ha pasado la edad adulta y podrá tener mujer y descendencia y todos los requisitos ya para ser una persona adulta. Sí, pero vamos, lo que es el ritual de masturbación que se hacía en Egipto me parece a mí que no lo va a poder practicar. En fin, con esta chorrada que acabo de soltar, os vamos a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos. Bueno, pues nada, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Se nos han quedado, Jesús, los Toraja, que son una auténtica chulada de tribu, pero bueno, volverán. Sí, porque estos además hacen unas representaciones en la montaña. Vamos, pueden llegar incluso a tener a sus muertos en casa durante años, cuidándolos, hablando con ellos. Y el ritual de enterramiento ni te cuento lo que es, pero en fin, lo traeremos porque merece la pena y además con audios de gente que ha estado en el país de los Toraja, que si no me equivoco está en Indonesia.
porque realmente merece la pena. Pero ha llegado el momento de ir a las conclusiones y me gustaría preguntaros si en este siglo XXI nuestro, en esta Europa tan tecnológica y tan avanzada, pues realmente todo esto de los rituales ya se ha perdido. ¿Se considera poco menos que una superstición? ¿O pensáis que, más allá de los pequeños rituales del día a día, todavía se sigue creyendo en la fuerza del ritual? ¿Qué pensáis? El ritual sigue tan vivo como entonces. Lo que pasa es que ahora da vergüenza contarlo. Anda. Pero yo he asistido a algunos rituales de gente bastante adinerada, con sacrificios de animales, con rituales que suponen contorsiones por parte de mediums, música, altas horas, etcétera, etcétera. Joder. Y se llevan a cabo hoy en día pagando precios extraordinariamente altos. Esto no es un engaño, pregunto. Claro, es que estamos hablando de que de repente un ritual de ayahuasca fuera de su entorno, en España, yo qué sé, por decir un lugar, que me perdonen los valencianos, en Valencia mismo. Claro, es que no tiene el mismo sentido que tiene hacerlo en Iquitos, en la selva peruana, por decir algo, ¿no? Ahí también te estafan, pero bueno, dentro de lo que cabe hay una tradición. Pero mira, aquí... podríamos extender esto a las ingestiones de ayahuasca, podríamos extender esto a los temazcales, que tienen un sentido cuando están en una comunidad y no pues con este buen rollito, nueva era de wow, voy a experimentar. No, estas cosas tienen un sentido y tienen un contexto. Y cuando las sacas fuera de ese contexto, los chamanes en la ciudad no son lo mismo que los chamanes en la selva. Ni los rituales de brujería son los mismos en una comunidad negra, donde tú estás viviendo aquello con una intensidad y un acojone increíble. Por mucho acojone que puedas vivir en un piso de te digo yo, de Madrid, pues no va a ser exactamente lo mismo. Pero se están pagando sumas de dinero por hacer ese tipo de historias que me parece loco. De manera que la ritualística sigue vigente hoy en día. Otra cosa es que sirva para algo o que sea un engañabobos. Porque hay los auténticos rituales no necesitan de gran aparatología, ni necesitan de grandes cosas alrededor, ni de sacrificios, por Dios, sino que requieren únicamente de fe, de algo que está cada vez en horas bajas en esta sociedad y que, sin embargo, quien la practica consigue a veces muchas cosas. Laura, ¿tú qué dices? Pues, bueno, en primer lugar hay que diferenciar dónde, porque hay países del mundo que todavía tienen rituales ancestrales, antiguos, y algunos muy interesantes. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, estar con los Masai Mara, que tienen rituales muy graciosos, como a ver, el hombre que salta más tiene derecho a escoger la mejor mujer de la tribu, por ejemplo, y los ves pegando unos brincos que dices, bueno, pero que es gracioso. Te quiero decir que hay rituales que tienen que ver con culturas antiguas que todavía están en funcionamiento. Y en la sociedad moderna, pues es verdad que algunos rituales se han perpetuado y algunos rituales los hacemos sin darnos cuenta apenas de que no dejan de ser estupideces, en cierta manera, cosas que no tienen mayor sentido, pero bueno, que las seguimos haciendo, supongo, de forma ritualística, y cada uno tenemos también pues muchos rituales propios que aplicamos en el día a día sin darles mayor importancia. Bueno, yo creo que si no han desaparecido ya determinados rituales, determinadas supersticiones, determinadas creencias, no van a desaparecer, y por algo que comentábamos al principio, por lo dicho, ¿no? Porque la superstición tiene un sentido y una base biológica y desde luego psicológica. Nos sirve precisamente pues para hacer más sencillos determinados procesos, ¿no? Determinadas cábalas mentales. Y por tanto, como tiene esa función a nivel social, siempre se ha hablado de la superstición o la creencia a menor o mayor escala como una especie de pegamento social, pues variando, adaptándose a los nuevos tiempos, todo este tipo de creencias y supersticiones seguirán con nosotros, seguirán con el ser humano, yo creo que hasta el final de nuestros días, siempre adaptándose y siempre, bueno, pues eso, en función de los nuevos tiempos.